Buenas tardes, soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, postdoctora en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por los postdoctorados del CONACYT para investigadores de alto nivel académico. También soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, en ese orden de ideas y como resultado de un artículo que me ha sido publicado por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, voy a hablarles precisamente de la reforma que hubo al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación. Un artículo que precisamente tiene como punto de partida la implementación de un nuevo proceso penal en nuestro país. En ese orden de ideas, el título del artículo se centra en el punto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es víctima actualmente en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. Y además, los abogados tributarios serán asesores jurídicos. Y así es como empieza el artículo. Sin embargo, yo quiero hacer las siguientes acotaciones. En el artículo 92 se prevé aparentemente un proceso penal distinto al que se encuentra implementado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, únicamente se tendrá como medida cautelar para el vinculado la medida económica. Así lo dice el artículo 92, medida cautelar económica. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente puede solicitar el sobreseimiento del proceso penal cuando le sean cubiertas todos los accesorios y así como el crédito fiscal, es decir, el crédito fiscal más las multas, los accesorios, los recargos y las actualizaciones. En ese orden de ideas es así como estos se consideran requisitos sine qua non para efecto de que la misma pueda solicitar el sobreseimiento. Sin embargo, hay otra cuestión. No es necesario la primera parte, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe determinar a su entera satisfacción que el crédito fiscal y sus accesorios han sido garantizados plenamente. También podrá solicitar el sobreseimiento. Bien, la pregunta aquí sería, ¿en qué etapas del proceso penal la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede solicitar el sobreseimiento? Bien, este sobreseimiento se puede solicitar desde la etapa de la averiguación hasta el auto de clausura a juicio oral. En ese orden de ideas, esta figura no la encontramos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que si nosotros tenemos como medios alternativos de solución y una forma anticipada de terminación del proceso penal, es decir, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, así como el procedimiento abreviado, estos tres únicamente se podrán solicitar hasta en tanto se llegue al auto de apertura a juicio oral, no así hasta el auto de clausura. Quiere decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé que se le pueda pagar el crédito fiscal o en su defecto garantizarlo hasta antes de que se dicte sentencia. Y si el sujeto no puede cubrir la medida cautelar económica, y claro, la medida cautelar económica será hecha precisamente en una forma de fianza o en una forma de caución, entonces el sujeto se tendrá que quedar detenido. Bajo esas circunstancias, también el artículo 92 prevé la libertad condicional, prevé hacer efectiva la garantía en caso de que el sujeto no se presente al proceso penal. Bien, ahora diríamos, ¿la Secretaría de Hacienda es víctima? Por supuesto que sí. Víctima en términos del artículo 20 constitucional apartado C. Pero la fracción de este artículo más interesante es precisamente la fracción séptima, en el sentido de que la misma habla de la reparación del daño en un delito fiscal que prevé el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, se tendrá que cubrir antes que cualquier cosa la reparación del daño. Es lo que se busca, por eso la medida cautelar inminentemente es económica. Y la fracción séptima del artículo 20 constitucional, apartado C, de los derechos de las víctimas dice que tendrá el derecho la víctima de solicitar que no se archive la carpeta
o que no se archive, o que el Ministerio Público no deje de investigar, si es que no se le ha reparado el daño. Bien, también tenemos otros elementos por ahí muy importantes que conocemos, como por ejemplo la acción penal privada. La acción penal privada, que nos dicen que es exclusivamente de los particulares, pero en este orden de ideas y con esta reforma, así como también la reforma al 109 constitucional, fracción cuarta, párrafo segundo, dotan como víctimas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría del Ejecutivo Federal y a la Auditoría Superior de la Federación. Quiere decir que nuestras autoridades, en calidad de víctimas, tendrán el derecho constitucional de poder iniciar la acción penal privada. Es decir, ellas, sin necesidad del Ministerio Público, pueden realizar las investigaciones que consideren pertinentes. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de tesis, han señalado que se le puede otorgar facultades de investigación a los órganos públicos, es decir, a las entidades públicas, a los órganos públicos. Quiere decir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede implementar, sin necesidad del Ministerio Público o del fiscal en materia federal, puede implementar una investigación. En ese orden de ideas, yo les recomiendo el artículo ha sido publicado precisamente por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y se titula La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como víctima en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial. ¿Quieren conocer más del tema? Les recomiendo en Tesi UNAM hay un trabajo de investigación que dignamente yo dirigí, que se refiere precisamente a la acción penal privada y que bueno, el titular de la investigación es el actual maestro Jesús Rosales Estrada, que se titula Acción Penal por Particulares. Les agradezco muchísimo su atención. Me pueden localizar en Facebook como Liz Padilla o les dejo mi Twitter LZBet Padilla 2. Muchísimas gracias.